Quiero hablar contigo hoy día acerca de la ordenación. Este es un tema de tres partes. En esta primera parte quiero explorar contigo un poquito lo que aparece en la palabra de Dios y así sucesivamente vamos a ir viendo lo que la Biblia habla acerca de este momento importante en la iglesia cuando la iglesia empieza a ordenar personas para el ministerio pastoral. Al menos tres palabras en el Nuevo Testamento se usan para esta función, para este ministerio. En primer lugar, en Marcos capítulo 3, versículo 14, aparece una palabra que es allí, si tú lees en el griego, aparece una palabra que se usaba muchas veces en la palabra de Dios cuando Jesús elige a sus discípulos y que significa sencillamente eso, elegir. Y esta palabra se ha traducido en nuestro idioma como ordenar, o sea, cuando se separa a alguien para alguna responsabilidad, cuando se le elige. Es una palabra bastante común. Otra palabra que no es tan común y aparece en el Nuevo Testamento como relacionada también al momento cuando la iglesia ordena sea a ancianos o a diáconos para el ministerio, aparece en Tito capítulo 1 versículo 5. El apóstol San Pablo recuerda que dejó a Tito para organizar las iglesias y ordenar a los ancianos. En este momento se usa una segunda palabra que no es tan común en la Biblia y es un poquito más, el significado es un poquito más rico. Significa cambiar de rol, significa designar de forma permanente. O sea, una persona que era separada para un ministerio pastoral allí en la palabra de Dios se entendía que era un ministerio permanente, un ministerio separado, especial. En Hechos capítulo 14, versículo 23 y en algunos otros pasajes más, se encuentra una tercera palabra que el Nuevo Testamento usa para ordenación. Um, en el idioma griego. Los apóstoles en este pasaje ordenaban a los ancianos en cada nueva iglesia con oración y ayuno. Esta palabra es también bastante sencilla en su significado. Significa sencillamente levantar la mano, estirar la mano, elegir, separar a alguien para determinar o para tener una función distinta en la iglesia. Ahora, la ordenación o elección para el ministerio pastoral viene con la imposición de manos del presbiterio. Esto es algo que va a pasar bien clarito en la palabra de Dios. Tú lees pasajes donde aparecen ancianos siendo ordenados o se le pide a los ancianos que ordenen diáconos. Entonces siempre aparece mencionada directamente que es mediante la imposición de manos del presbiterio, que tiene el fin de simbolizar el don del Espíritu Santo que da sentido y hace posible la ordenación. ¿Por qué esa imposición de manos? Porque somos felices, nosotros somos cristianos realizados si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, el anciano de iglesia, que es un dirigente espiritual, al tener el Espíritu Santo dentro de sí, es un cristiano total, es un cristiano cabal. Entonces, al momento de imponer las manos, es un momento en el cual el anciano está diciendo, yo reconozco que el Espíritu Santo te está eligiendo, está usándote para este otro tipo de ministerio. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 14, la palabra de Dios va a decir, no descuides el don que hay en ti. El apóstol San Pablo le va a decir a Timoteo, no descuides ese don pastoral que hay en ti, el cual te fue dado por imposición de manos del presbiterio. En Hechos capítulo 9, versículo 17, aparece otra ordenación, la ordenación de Saulo, cuando lleno del Espíritu Santo es ordenado por un discípulo, por Ananías, es ordenado para ir y predicar la palabra de Dios. Entonces, hay un tipo de ordenación en la Biblia, hay un momento en el cual los ancianos con oración, con ayuno, después de buscar la dirección del Espíritu Santo, se acercan a una persona, le imponen las manos y esa persona es ahora también separada para un tipo de ministerio pastoral. Esto existió en la iglesia primitiva. Pero es un tipo de ordenación bastante sencilla, es un tipo de ordenación bastante espiritual. La ordenación en el Nuevo Testamento aparece como un reconocimiento de que el Espíritu Santo se estaba manifestando en una persona dándole un don pastoral definido. Ese reconocimiento se exteriorizaba mediante la oración, la elección o designación y la imposición de manos por el presbiterio. Había ordenación para ancianos y diáconos, junto con diaconisas. Estos tres grupos de personas, esos tres tipos de cargos eclesiásticos, podríamos llamarlo así, aparecen en el Nuevo Testamento.
La ordenación sacerdotal o católica que aparece ya en el siglo cuarto, quinto de nuestra era es diferente. Es un momento cuando la iglesia sale de la persecución, sale de esos momentos duros, difíciles de la persecución por el Imperio Romano, ahora apoyada por el imperio, la religión oficial del imperio, pero sale también adquiriendo una serie de costumbres paganas dentro de ella. Y una de las costumbres que había en esa época era la costumbre de las clases. La sociedad romana estaba dividida en niveles. Y si tú pertenecías a un nivel, estabas totalmente separado del otro. Entonces, ahora la iglesia que empieza a organizarse, más o menos siguiendo estos patrones, empieza a organizarse de la misma forma, como que ahora hay una clase, se crea una clase y para acceder a esa clase necesitas ser ordenado. Algo totalmente diferente a lo que la palabra de Dios enseñaba. Esta separación de clase, esta sacralización, era algo así como entrar en una élite. Se prohibió la ordenación de las mujeres en este momento. Es bien claro, allí en ese momento la iglesia toma la decisión de prohibir la ordenación de las mujeres. Um, Aquí hay elementos de la filosofía platónica y filosofía griega que están metidos pienso yo, en este tipo de decisiones. Ahora, si comparemos un poquito con lo que los adventistas hoy día estamos haciendo. Si los adventistas hemos caído hasta este momento en la tentación de considerar la ordenación como algo que te distancia del hermano común, o sea, un hermano o una hermana es ordenado para un ministerio pastoral y eso tú crees que te distancia de los demás, necesitamos revisar en nuestra iglesia, en nuestra propia experiencia espiritual, nuestros conceptos y buscar la recuperación del significado bíblico de la ordenación en nuestra iglesia adventista. En algunos lugares he visto, por ejemplo, voy a hablar un poquito de mi país y de Sudamérica, un poquito más generalmente, que en algunos lugares, por ejemplo, los pastores les gusta andar con saco. Y aunque haga un calor terrible, hoy estoy en el sur de California, hace bastante calor acá, les gusta usar un saco. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué quieren andar con saco y corbata? Como que eso es lo que les va a dar autoridad. Y me pongo a pensar dentro de mí, ¿no será que ellos están pensando en la sotana? ¿No será que ellos están asociando el saco y la corbata con la sotana como algo que los diferencia de los demás? Y esto no debe ser así. El pastor es un siervo, el pastor es un ministro, es uno más que ha sido llamado por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Es eso y nada más. Ahora, en otros lugares, me decía un pastor amigo, en otros lugares del mundo, le decían a los pastores una vez que te ordenan, tienes que tener cuidado porque si tú maldices ahora, esa persona efectivamente va a ser maldecida por Dios. O sea, como que el ser pastor te eleva a otro nivel, te eleva a otra clase y que ahora tienes ciertos privilegios y ciertas prerrogativas que tienes que saber administrar. Y eso no es así. El pastor es un hermano más de la iglesia que ha sido llamado por el Espíritu Santo de Dios para predicar la santa palabra y ha sido, el Espíritu Santo le da talentos, a pesar de las imperfecciones de una persona, para predicar y proclamar la palabra de Cristo Jesús de una forma diferente. No hay dos pastores iguales. A cada uno el Espíritu le asigna determinado ron y determinado matiz dentro de lo que es el ministerio pastoral. Hay un pasaje con el cual quiero terminar esta primera parte del tema que es muy bonito. Efesios capítulo 4, versículo 2, 11 al 13. Dice la palabra de Dios. Con toda humildad. ¿Cómo debe administrarse un don pastoral que el Espíritu Santo da a una persona? Dice el apóstol. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 11 va a decir, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la plenitud de Cristo. Es interesante. Lo que debe buscar la iglesia al tratar todos estos asuntos es la unidad del Espíritu, una unidad en amor. Y si nosotros no llegamos como iglesia a un acuerdo que satisfaga a todas las partes, tenemos que aprender a sobrellevarnos con amor y unos a otros
someternos en el temor de Dios. Me llama la atención que en algunos lugares cuando se ha tratado este tema de la ordenación y si se debe ordenar un hombre a una mujer, se ha llegado a un enfrentamiento, se ha llegado a, hay gente que ha orado, ha ayunado y cuando la decisión no ha sido como ellos han querido, ahora hay violencia, ahora hay argumentación. Tenemos que aprender a sobrellevarnos con amor o con paciencia, buscando la unidad del Espíritu. Es interesante que en el Nuevo Testamento, especialmente en la segunda parte de este pasaje que he leído, aparecen varios dones espirituales. Uno de estos dones, por ejemplo, es el ser apóstol. Algunos piensan de que el ser apóstol es un don que ya no se repitió, es un don que solamente fue para un grupo de personas allí al mismo comienzo de la iglesia cristiana, pues son un fundamento, dice la palabra de Dios en otro lado. Pero aparecen también los profetas, aparecen los evangelistas, aparecen los pastores y aparecen los maestros. Ahora, aunque aparecen todos estos dones, una cosa es el don espiritual y otra cosa es el cargo. Parece que de todas las personas que el Espíritu Santo llamaba para estos dones, se los elegía para uno de dos cargos, ser anciano o ser diácono. Y ambos cargos eran cargos eclesiásticos con implicación pastoral, eran cargos pastorales. Interesante cómo el Espíritu Santo guía a la iglesia, cómo se ve el ministerio pastoral en el Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude en este estudio que estamos haciendo y que pueda aclarar un poquito o pueda motivar el estudio de la palabra de Dios para entender un poquito más cómo la gracia de Dios guió y sigue guiando a sus hijos en la actualidad.